Van a ser casi 23 años que se estrenó en Estados Unidos una película que seguramente usted vio, tal vez, a lo mejor no lo sé, que lleva como título Cadena de Favores. Tal vez le suena, tal vez no. Y trata de un niño llamado Trevor, de unos aproximadamente 12, 13 años, que está en su primer año de secundaria. Y resulta que dentro de la clase de historia, ellos tienen que hacer un proyecto que impacte en la sociedad. Ese era como el desafío. Y Trevor tuvo una idea de proyecto y él pensó que si uno hacía un favor de forma desinteresada a 3 personas, sabiendo que no iba a recibir ningún tipo de retribución, sino que hacerlo por hacer el bien, esas 3 personas en algún momento iban a hacer lo mismo por 3 personas más, y así se iba a ir multiplicando esa cadena de favores y como consecuencia iba a haber un impacto en la sociedad o en el círculo de ese lugar. Si no la ha visto, es bien bonita, se la recomiendo. ¿Y por qué le digo esto? De hecho, no vine a hacer una crítica de cine ni nada por el estilo, pero nos va a servir como inicio para el tema de esta noche. Y la verdad es que hay una palabra dentro de las Escrituras que es la bondad. En más de alguna ocasión la hemos escuchado, seguramente en alguna otra ocasión nos han enseñado acerca de esto, pero pareciera ser que no es como tan importante como otras palabras, otros conceptos u otras acciones. Pero en esta noche vamos a ver que realmente es de vital importancia, no solamente en forma personal como creyente, sino que también dentro de la familia de Dios y para el impacto para los que no conocen al Señor también. ¿Qué es la bondad? La bondad, bueno, es una palabra que viene del latín, que es una palabra compuesta que viene de bonus, bueno, y el sufijo tat, que es cualidad de bueno. Y resulta que en los diccionarios más convencionales dice que es la inclinación natural o tendencia a hacer el bien, o es una persona que realiza el bien, promueve lo bueno, es amable e intenta procurar la ayuda a otros. Y resulta que en Mateo, en el capítulo 5, del versículo 14 al 16, el Señor comienza a hablar, hace una clase magistral en el Sermón del Monte, y dentro de las muchas lecciones que allí imparte hacia los creyentes que le estaban escuchando, habla algo muy, muy, muy especial y que vamos a rescatar para el tema de esta noche. Mateo 5, versículo 14 hasta el 16. Dice así: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Generalmente uno como que llega a los primeros 2 versículos y el tercero como que no es tan importante. Pero resulta que dentro de este capítulo viene una sección que el Señor separa y habla de esto, y ese último versículo es el final, el cierre. Y dentro de cuando predicamos o cuando nos toca hacer alguna clase, el cierre es como una de las cosas más importantes, porque ahí va el remate de toda la idea que
que uno tiene que desarrollar. ¿Y por qué el Señor cierra con esto cuando habla de la luz del mundo? Y resulta que hay algo, una parte clave ahí en el versículo 16, que dice que sus buenas obras o que sus buenas acciones brillen y que todos las puedan ver. O que sus actos de bondad brillen y que todos lo puedan notar. Pero ¿por qué tendría que pasar eso? ¿Por qué nuestras buenas acciones o nuestros actos de bondad tendrían que causar ese impacto? Es bien sencillo, pregúntele a un padre o una madre cuando ven que una persona que no es de la familia trata bien a su hijo, le acaricia el corazón. Los actos de bondad abren puertas a las personas. La bondad también nos da influencia sobre otros. ¿Qué pasa si hay dos personas, uno que hace cosas buenas y ayuda a los demás y tiene buenas obras, y otro que solamente pelea, discute, es completamente indiferente? ¿A quién más vas a tomar en cuenta? Yo creo que te va a importar más la palabra del que ha sido generoso, del que tiene buenas obras. La bondad nos da influencia. La bondad toca los corazones. Yo no sé si se ha fijado, por ejemplo, cuando hay programas de donación y que la gente va y aporta y hace cosas y uno como que se emociona, porque en realidad eso hace la bondad, hace que nuestras fibras emocionales estén más dispuestas a empatizar con la situación que está ocurriendo. La bondad también cambia corazones. Una buena obra puede hacer cambiar de parecer a una persona que no te conocía. Si deseamos que las personas se interesen por lo que podemos decir o hablar, ¿cuál es una de las claves? Comenzar a ser bondadosos. Por nuestra bondad, otros podrán ver la bondad de Dios para ellos. Imagínense, nosotros que somos los llamados a presentar al Señor, pero si no somos bondadosos. Y vamos a ver qué importante es esta cualidad más adelante cuando entremos en la parte de la influencia hacia los demás. Por nuestra bondad, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, las personas que nos conocen, van a estar mucho más interesados en la idea que yo quiero expresarles sobre algo. Y por supuesto, van a estar más interesados en el mensaje del Evangelio. Nuestros actos de bondad, como dice allí esta parte del libro de Mateo, son como una lámpara. Una lámpara que tiene que iluminar nuestro entorno. ¿Se tienen que ver? Yo sé que uno de repente hace cosas buenas, quiere bendecir a otro, pero no le diga a nadie. Y está bien, porque a lo mejor usted quiere que quede en lo privado con la persona que usted quiere bendecir. Pero déjeme decirle que ese acto de bondad lo va a saber esa persona y lo más cercano a esa persona. Y ese acto va a ser de que la percepción, la influencia y todo lo que usted pueda generar hacia ellos sea distinto. Cuando esa lámpara, que vamos a llamar bondad, está iluminando hacia los otros, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, incluso en la calle, van a notar algo distinto. No sabemos qué, pero algo distinto se va a notar. Mira lo que dice Gálatas 6, del 9 al 10.
Gálatas 6, del 9 al 10. Dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Fíjense que en el versículo 9 dice, no nos cansemos. Y cuando uno está como cansado es porque hizo muchas veces algo o hizo constantemente un trabajo. Dice, no nos cansemos, o sea, actuemos de forma significativa, de forma bondadosa con los demás. Y aunque pareciera ser que fuera mucho, no se canse, no se canse. No nos cansemos de ser bondadosos, de tener buenas obras hacia los demás. ¿Por qué? Debido a que en el tiempo, un tiempo desconocido, el Señor se va a acordar de nosotros, va a decir, ahí está tu recompensa. Hay un proverbio que dice que el Señor, cuando uno le presta al que tiene menos, el Señor es el garante de eso, que Él está en deuda con nosotros. Imagínense, es una locura, pero el Señor es como que dice, tú hiciste eso, te lo voy a recompensar. Te lo voy a recompensar en algún momento. La bondad, ¿saben cómo deberíamos verla? Yo no sé si a ustedes les gusta ahorrar o no. ¿Tienen ese hábito de ahorrar? A veces como medio difícil, ¿no? Pero la bondad es como eso, como tener una cuenta en el banco y de repente hacer una transferencia ahí. Voy a tener este acto de bondad, un depósito. Y después, en otro tiempo, otro depósito. Y después, otro más, y otro más, y otro más. Porque dicen, no nos cansemos. Y cuando uno quiere sacar, no sé, dinero de su cuenta y dice, oh, que está gordita esa cuenta. O de repente la ve, no, mejor no, dejémosla ahí nomás. La bondad, mientras más actos de servicio tengamos, más influencia, más corazones, más vidas y más personas van a poder ver la luz de Dios sobre ellos. No es que nosotros seamos buenas personas por ser buenas personas, porque en realidad no lo somos. Porque si nos ponemos a pensar, uno siempre quiere a lo mejor lo mejor para uno. Y no es que sea malo, pero uno primero piensa en uno que en otra persona. Porque en realidad somos así. Si depositamos, en la analogía de esta cuenta de ahorro, si depositamos en forma constante, no solamente vamos a tener un depósito, sino es como si fuera una cuenta de inversiones. Ahora que está de moda eso, una cuenta de inversión. O sea, no es un pasivo, sino que es un activo. Un activo que nosotros hacemos circular en la bolsa de comercios del cielo y que en algún momento va a comenzar a traer frutos a nuestras vidas. Y no solamente a nuestras vidas, sino que también al reino de los cielos. Y ya vas a ver por qué. Una de las características más singulares de un acto de bondad es que se da en forma inesperada para la persona o para el grupo de personas que uno quiere bendecir. Y así como le decía, como este niño Trevor en su proyecto de la película, uno cuando hace actos de bondad, generalmente uno sabe que no va a recibir nada a cambio de esa persona. O que no le va a poder devolver el dinero, o que nunca esa persona le va a poder hacer un favor como el que usted le está haciendo. Generalmente sucede algo así, y es inesperado para la persona que lo recibe. Y más inesperado es, incluso para la persona que quiere bendecir,
No sé si le ha pasado, pero en algún momento el Señor ha puesto en su corazón, haz esto, haz esto. Bendice a esta persona o a esta familia o haz esta acción. Y en un tiempo de gordura uno jamás a lo mejor pensó hacer eso. Pero en un momento dice, ya, lo hago. No importa, no tengo plata, uso la tarjeta, no importa. Pero lo hago, lo bendigo. Actos de bondad. Yo no sé si en algún momento usted ha pensado, cuando tenga más dinero, voy a hacer esto y voy a comenzar a bendecir a esta persona. Porque ahora como que no tengo mucho, pero cuando tenga más, lo voy a hacer. Y a lo mejor momento, y a lo mejor usted de la mejor manera posible lo pensó, tal vez no lo sé, pero ¿sabes qué? El acto de bondad no requiere a lo mejor de muchos recursos, sino que requiere de una mejor intención. Y sería bueno a lo mejor preguntarse, ¿cuándo uno quisiera abrir esa cuenta de ahorro de siembra de bondad? Tal vez podría ser hoy mismo, ¿no? Sí. Podría ser hoy mismo. Y la bondad tiene algo bien especial, que está en el libro de Gálatas. En Gálatas 5:22, un texto muy conocido yo creo que por la mayoría, a lo mejor muchos se lo sabe de memoria, que habla acerca del fruto del Espíritu. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Bondad. Es parte del fruto. Es parte del fruto del Espíritu Santo para la vida del creyente. Y ahora, ¿por qué uno debería desarrollar actos de bondad? No porque uno sea bueno o no porque queramos recibir algo a cambio. Básicamente porque la bondad no es el reflejo de nosotros, sino que es el reflejo de Dios. Nosotros deseamos y necesitamos ser bondadosos, porque si somos creyentes, básicamente somos imitadores de Cristo. Y al ser así, al llamarnos cristianos, imitamos los actos de bondad que el Señor tuvo con la gente de su tiempo y que hasta el día de hoy todavía tiene con nosotros. Una de las cosas que a lo mejor más tal vez nos provoca rechazo de ser bondadoso es que uno dice, ¿saben? Me cansé de hacer cosas buenas por estas personas. Porque puro que lo ayudo, puro que hago algo bueno, pero ¿y a mí cuándo? O sea, yo nomás, ¿y a mí quién me ayuda? Y cuando pensamos así, cuando tenemos ese tipo de reflexiones, nos tenemos que dar cuenta de manera muy fría que en realidad a lo mejor estamos haciendo cosas buenas por los demás por los motivos equivocados. Porque en realidad, en forma inconsciente, pensamos que a lo mejor ese acto o esa buena obra o esa bendición hacia otros, en algún momento esa persona va a hacer lo mismo por mí. Y recuerde que un acto de bondad no busca una recompensa, sino que busca bendecir a otro. Cuando pasa eso, ¿qué es lo que ocurre con nosotros? Básicamente nos amargamos. Uno dice, ¿yo para qué voy a seguir ayudando a estas personas? ¿O para qué voy a hacer cosas buenas por otro? Puro que ayudo y nadie me ayuda a mí. No veo la mano de vuelta. Y yo creo que eso es lo más humano que uno puede hacer. Pero la bondad no es algo humano. Es una obra del Espíritu Santo.
Cuando uno piensa en desarrollar la bondad, tiene que también pensar en lo siguiente, en lo bondadoso que ha sido Dios con nosotros. Que aún siendo un pueblo que no merecía nada, tuvo todo de Dios. Lo tuvo todo. Y aún en forma más específica, uno en forma individual, a lo mejor siendo inestable con el Señor, alejándose muchas veces de lo que Él quiere para nuestras vidas, y aún así, Él es bondadoso con nosotros. Y cuando queramos hacer un acto de bondad, piense en eso. Piense en cómo el Señor ha sido bondadoso contigo, aún sin merecerlo. Una de las cosas que más caracteriza, por lo menos a esta sociedad, es que la gente se ha vuelto muy individualista. Y solamente se encierra en sus proyectos, en sus situaciones, y no se fija en los demás. Y no hablo solamente de nuestro contexto de nación, sino que como cultura mundial es así. Pero ¿saben? El Señor nos dice, cada vez que tú te pongas allí como esa lámpara que ilumina ese lugar oscuro, no solamente vas a reflejar la luz que yo quiero que tú reflejes, no solamente vas a reflejar esos actos de bondad que yo quiero que otros vean, sino que vas a tener una llave especial para tocar el corazón y las vidas de otras personas, porque yo tengo una misión para ti. Y esa misión es que otros también me conozcan. ¿Y se acuerdan que al principio yo inicié con una pequeña reseña de una película? Y para terminar quiero hacer una pequeña reseña, pero no de una película, sino de un relato bíblico, que está en el libro de Hechos, en el capítulo 10. Y vamos a leer solamente algunos textos específicos, y lo demás yo se lo voy a contar. Pero si quiere después lo ve en su casa, lo lee, lo disfruta, y ve cómo el Señor se movió a través de esta narración, y cómo este hecho en particular nos cae a nosotros directamente como beneficiarios. Hechos 10, vamos a leer el versículo 1 y 2 para comenzar. Dice, en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Yo no sé qué le pasa al escuchar este relato, pero número uno, dice que era un romano en posición de poder. De hecho, era capitán a cargo de todo un sector, y según los estudios dice que era el encargado de la seguridad del cónsul de ese lugar, como del gobernador romano. Él era el encargado y su sección de soldados. Era una persona muy importante. Y si uno ve películas romanas o personas de estas características, no tienen nada de bondadoso. O sea, son personas rudas, violentas, de guerra. Uno a lo mejor le costaría establecer una conversación con un soldado romano. Pero la Biblia dice que no solamente era un soldado que estaba en una posición de poder, de influencia, sino que dice que era devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Una cosa muy inusual,
básicamente porque los romanos tenían por cultura, eran politeístas, o sea, creían en un montón de dioses, tenían sus creencias religiosas muy marcadas. Pero este Cornelio se había convertido, también según los estudios bíblicos y los estudios de ese tiempo, que se había convertido al judaísmo. Y tenía una especial fijación en el tema del Mesías. Tenía un deseo de poder entender al Mesías Salvador. Y algo pasó en la vida de este romano con tanta influencia que su dinero, a lo mejor su lugar de comodidad, lo comenzó a utilizar y sus recursos para poder bendecir a otros. Dice allí que daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Imagínense, un romano haciendo eso. Y miren lo que dicen el 3 y 4. Dice, y una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Quién eres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel le contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Yo no sé si a usted se le ha parecido un ángel, pero algo tuvo que haber hecho Cornelio para que el Señor le diga, anda a decirle algo a Cornelio. Yo creo que Cornelio no solamente estaba desarrollando fe, porque decía que oraba a Dios, que tenía sus encuentros con el Señor, a lo mejor sin entender mucho, pero lo hacía. Y entendió que una de las formas de poder entender al Señor era poder ayudar a los que tenían menos. A lo mejor sin saber muchas cosas, pero así lo comenzó a hacer. ¿Y saben qué es lo que pasa? A Cornelio, el ángel le dice, oye, ¿sabes qué? Tú tranquilo, porque te voy a mandar al mejor predicador para tu casa para que te explique todas las cosas. Tú no vas a ir a la iglesia. De hecho, Cornelio no podía entrar a la sinagoga, no podía hacer eso por el solo hecho de ser romano. ¿Y qué hizo el Señor? Le mandó a Pedro. Se lo manda a la casa. Y Pedro como que no tenía muchas ganas. En el registro después dice que Pedro así como que, ya, vamos nomás. Y el Señor también tiene que trabajar con Pedro, le manda una visión y Pedro queda, pero Señor, ¿qué quieres que haga con esto? Y mira lo que dice el versículo 24. Dice, y llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y se había reunido con sus parientes y amigos cercanos. Yo no sé si a usted en algún momento ha tenido tanta influencia con su familia y con sus amigos que ha dicho, oye, ¿saben qué? Vengan a mi casa porque voy a traer a alguien que nos va a explicar todas las dudas que tenemos del Señor, todas las dudas que tenemos de Dios. No sé si ha tenido tanta influencia como para hacer eso y que se le llene la casa. Pero Cornelio lo hizo. Dice que había un montón de gente allí. Estaban sus parientes, estaban sus amigos, un montón de gente. Y llegó Pedro. Y con ese montón de gente, Pedro entra y comienza a comenzar a explicarle todo lo que ellos necesitaban saber. Y mira lo que dice el versículo 44 al 46. Dice,
Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, cuando le estaba hablando acerca de la palabra del Señor a todo ese grupo de personas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó. ¿Por qué leemos hasta ahí? Porque ese registro que le acabo de relatar y que usted puede leer después en su casa con más detalle, es el primer registro en donde el Espíritu Santo es derramado a personas que no son judíos. ¿Y saben por qué fue? Porque un hombre llamado Cornelio fue bondadoso. Tuvo actos de bondad hacia otras personas. Y tuvo influencia y fue reconocido por eso. Y el Señor vio sus acciones y le dijo: Cornelio, vamos a hacer algo interesante en tu casa, en tu vida, con las personas que tú tienes influencia. Y se derramó el Espíritu Santo. Y los testigos que eran judíos no lo podían creer, dicen, no podían creer que entre los gentiles que eran considerados como perros, como personas que no estaban aptas para hablar del Señor ni del Mesías, estuvieran actuando igual que ellos, que estén teniendo las mismas experiencias. No lo podían creer. ¿Por qué? Porque actos de bondad abren la llave para que tú y yo podamos evangelizar a otros. Para que tú y yo podamos extender el Evangelio, a lo mejor no siendo un gran orador, a lo mejor no siendo un gran maestro de la palabra, pero con un acto de bondad puedes tener influencia, tocar el corazón de otra persona y hacer ver la bondad de Dios reflejada en tus acciones. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por este momento.